El término partes extrañas se refiere a elementos inusuales o difíciles de interpretar dentro de la Biblia. Estos elementos pueden incluir narrativas inusuales, conceptos moralmente ambiguos o pasajes de difícil comprensión. La interpretación de estas partes extrañas requiere un análisis contextual profundo y una comprensión de la época en que fueron escritas. El estudio de las partes extrañas fomenta una comprensión más rica y matizada de la Biblia. Ignorar las partes extrañas puede llevar a interpretaciones simplistas y potencialmente erróneas del texto bíblico. Las partes extrañas a menudo desafían las interpretaciones tradicionales y promueven el debate teológico. Comprender el contexto histórico y cultural es esencial para interpretar adecuadamente las partes extrañas. El estudio de las partes extrañas puede revelar perspectivas sorprendentes sobre la naturaleza humana y la divinidad. Las partes extrañas a menudo abordan temas tabú o controvertidos que requieren un análisis cuidadoso y respetuoso. El diálogo abierto y la investigación rigurosa son cruciales para abordar las partes extrañas de la Biblia. Las partes extrañas pueden servir como catalizador para un crecimiento espiritual y una fe más profunda. El estudio de las partes extrañas no debe realizarse de forma aislada, sino en comunidad y con guía experta. Génesis 6:4 introduce a los Nefilim, figuras misteriosas en la historia bíblica. El contexto del relato sitúa a los Nefilim en un período temprano de la humanidad. Existen diversas interpretaciones sobre la naturaleza de los Nefilim, desde ángeles caídos hasta descendientes de linajes mezclados. Algunas interpretaciones sugieren que los Nefilim eran seres híbridos, producto de la unión entre seres celestiales y mujeres humanas. Otras interpretaciones los describen como hombres poderosos y guerreros de gran estatura. La naturaleza exacta de los Nefilim sigue siendo objeto de debate y especulación. El relato de los Nefilim plantea preguntas sobre la intervención divina y la corrupción de la humanidad. La historia de los Nefilim sirve como advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia y la mezcla de lo sagrado con lo profano. El impacto de los Nefilim en la tierra se describe como una época de violencia y corrupción generalizada. La historia de los Nefilim es un componente importante del contexto previo al diluvio universal en el Génesis. El sueño de Jacob presenta una escalera que conecta la tierra con el cielo. Esta escalera simboliza una conexión entre lo humano y lo divino. Ángeles ascienden y descienden por la escalera, actuando como mensajeros. El ascenso de los ángeles puede representar la oración y la búsqueda espiritual. El descenso de los ángeles puede simbolizar la gracia divina y la guía. La escalera representa un camino de transformación y conexión con lo trascendente. El sueño de Jacob sugiere una promesa de protección y compañía divina. La escalera al cielo simboliza la posibilidad de ascender a estados superiores de conciencia. El sueño invita a reflexionar sobre la relación entre lo terrenal y lo celestial. La escalera de Jacob es un símbolo poderoso de esperanza y conexión espiritual. El relato del diluvio universal describe la inundación catastrófica de la tierra, narrada en el Génesis. Según el relato bíblico, el diluvio fue enviado como juicio divino debido a la maldad y corrupción de la humanidad. Noé, un hombre justo, recibió la instrucción divina de construir un arca para salvar a su familia y a parejas de animales. El arca fue construida con dimensiones específicas y materiales resistentes para soportar la inundación. Durante el diluvio, las aguas cubrieron toda la tierra, incluyendo las montañas más altas. El arca protegió a Noé, su familia y a los animales del diluvio, asegurando la continuación de la vida en la tierra. Después de muchos días, las aguas comenzaron a bajar y el arca reposó sobre el monte Ararat. Noé envió un cuervo y una paloma para verificar si la tierra estaba seca. La paloma, regresando con una rama de olivo, fue una señal de que la tierra estaba seca y la vida podía comenzar de nuevo. El arca de Noé simboliza la salvación y la renovación de la humanidad después del juicio divino. El pacto de Dios con Noé, simbolizado por el arco iris, promete que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. El relato del diluvio universal ofrece una lección sobre la justicia divina
la obediencia y la esperanza de un nuevo comienzo. La destrucción de Sodoma y Gomorra se describe en el Génesis 19. La corrupción moral y la maldad generalizada fueron las razones principales de la destrucción. Los ángeles desempeñaron un papel crucial al advertir a Lot y a su familia. Lot y su familia recibieron instrucciones de huir sin mirar atrás. La esposa de Lot desobedeció la orden y se convirtió en una estatua de sal. El relato destaca la importancia de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. La destrucción fue llevada a cabo por fuego y azufre que cayeron del cielo. La destrucción sirve como advertencia sobre la justicia divina y el juicio sobre el pecado. El relato enfatiza la necesidad de rectitud y el arrepentimiento para evitar el castigo. La historia de Sodoma y Gomorra es un recordatorio de la seriedad de las consecuencias morales. El libro de Éxodo describe el encuentro de Moisés con una zarza ardiente en el desierto. La zarza ardiente es una manifestación divina que atrae la atención de Moisés. Desde la zarza, Dios llama a Moisés y le revela su nombre. Yo soy el que soy. Dios le encomienda a Moisés liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Este evento marca el inicio del liderazgo de Moisés y su misión profética. La llamada de Moisés es un punto crucial en la historia de Israel. La zarza ardiente simboliza la presencia de Dios y su poder transformador. El encuentro con la zarza ardiente cambia para siempre el destino de Moisés y de su pueblo. La historia de la zarza ardiente es un testimonio de la fidelidad de Dios a su promesa. Este evento es fundamental para comprender la identidad y el propósito de Israel. La zarza ardiente representa la revelación divina y la autoridad de Dios sobre la creación. La llamada de Moisés es un ejemplo de cómo Dios elige a personas ordinarias para realizar tareas extraordinarias. El tabernáculo fue diseñado como un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Éxodo 25:40 detalla las instrucciones para la construcción del tabernáculo y la manifestación de la Shekinah. La Shekinah, la presencia visible de Dios, habitaba en el lugar santísimo del tabernáculo. El tabernáculo servía como centro de adoración y sacrificio para el pueblo de Israel. Cada elemento del tabernáculo tenía un significado simbólico y espiritual. El diseño del tabernáculo reflejaba el orden divino y la santidad de Dios. El tabernáculo era portátil, permitiendo que la presencia de Dios acompañara al pueblo en su peregrinación. La construcción del tabernáculo requirió habilidades artesanales y materiales valiosos. El tabernáculo prefiguraba el templo permanente en Jerusalén. El tabernáculo representa el deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo. El evento de la división del Mar Rojo simboliza la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Este milagro representa un acto divino de salvación y el cumplimiento de una promesa. La división del mar es un evento fundacional en la historia y la fe del pueblo de Israel. La narrativa del Éxodo subraya la transición de la opresión a la libertad bajo la guía divina. El cruce del Mar Rojo marca el nacimiento de Israel como nación libre. La fe y la confianza en la promesa divina fueron cruciales para superar la adversidad. El evento del Mar Rojo es un testimonio del poder y la fidelidad divinas. La liberación del pueblo de Israel es un símbolo de esperanza para todos los oprimidos. El relato del Éxodo continúa inspirando la búsqueda de la libertad y la justicia. La división del Mar Rojo es un hito en la historia de la salvación. Este evento demuestra que incluso los obstáculos más grandes pueden ser superados con fe. La memoria de la liberación del Mar Rojo fortalece la identidad del pueblo de Israel. El relato del Éxodo y la división del Mar Rojo son fundamentales para la comprensión de la historia y la teología judía. El juicio de Salomón es una historia bíblica que demuestra la sabiduría del rey Salomón. Dos mujeres comparecieron ante Salomón, ambas afirmando ser la madre del mismo niño. Salomón propuso dividir al niño por la mitad, dando una parte a cada mujer. La verdadera madre renunció a su derecho sobre el niño para salvar su vida.
Salomón discernió la verdadera maternidad basándose en la reacción de las mujeres. La sabiduría de Salomón radicaba en su capacidad para comprender la naturaleza humana. Este juicio demostró la habilidad de Salomón para discernir la verdad a través de la astucia. El juicio de Salomón es un ejemplo clásico de sabiduría y justicia. Este relato subraya la importancia de la empatía y la comprensión en la toma de decisiones. La historia del juicio de Salomón sigue siendo relevante como un símbolo de sabiduría judicial. El desafío de Elías a los profetas de Baal en el Monte Carmelo es un evento central en la narrativa bíblica. Este evento buscaba demostrar la supremacía del Dios de Israel sobre Baal, una deidad cananea. La prueba consistió en invocar a cada deidad para que consumiera un sacrificio de buey con fuego. Los profetas de Baal fracasaron en su intento de encender el fuego, a pesar de sus fervientes súplicas. Elías, después de reconstruir el altar de Jehová, oró a Dios, quien respondió enviando fuego del cielo. El fuego consumió no solo el sacrificio, sino también la madera, las piedras y el polvo, e incluso secó el agua de la zanja. Esta demostración de poder divino convenció al pueblo de Israel de que Jehová era el verdadero Dios. El desafío en el Monte Carmelo subraya la importancia de la fe y la confianza en Dios. Este evento es un testimonio del poder de Dios para responder a la oración y manifestar su voluntad. La historia del Monte Carmelo resalta la diferencia entre la idolatría y la verdadera adoración. El desafío de Elías es un llamado a la decisión y al compromiso con el Dios verdadero. Este relato bíblico refuerza la creencia en un Dios único y todopoderoso. La historia de Jonás y la ballena ilustra la importancia de la obediencia a la voluntad divina. Jonás desobedece el mandato de Dios y huye, lo que desencadena una serie de eventos desafortunados. Una gran tormenta se levanta, poniendo en peligro la vida de los marineros a bordo del barco. Jonás consecuencia de su desobediencia y pide ser arrojado al mar. Un gran pez, enviado por Dios, se traga a Jonás, quien permanece en su vientre durante 3 días y 3 noches. En el vientre del pez, Jonás se arrepiente de su desobediencia y ora a Dios pidiendo perdón. Dios escucha la oración de Jonás y ordena al pez que lo vomite en tierra firme. Jonás aprende que el arrepentimiento sincero conduce al perdón y a una segunda oportunidad. Después de ser liberado, Jonás obedece el mandato original de Dios y predica el arrepentimiento en Nínive. El arrepentimiento de los habitantes de Nínive demuestra el poder transformador del perdón divino. La historia de Jonás subraya que la misericordia de Dios se extiende incluso a aquellos que inicialmente se desvían de su camino. La obediencia a la voluntad divina, aunque a veces difícil, conduce a resultados positivos y al cumplimiento del propósito. Nabucodonosor, rey de Babilonia, tiene un sueño perturbador que olvida al despertar. El rey exige a sus sabios que le revelen el sueño y su interpretación bajo amenaza de muerte. Daniel, un joven judío exiliado, pide tiempo a Dios para revelar el sueño y su significado. Dios revela a Daniel el sueño de la gran estatua y su interpretación. La cabeza de oro representa el reino de Babilonia, el más poderoso y rico. El pecho y los brazos de plata simbolizan un reino inferior a Babilonia. El vientre y los muslos de bronce representan un tercer reino que dominará sobre la tierra. Las piernas de hierro simbolizan un cuarto reino fuerte y opresor que destruirá a los anteriores. Los pies, mezcla de hierro y barro cocido, representan un reino dividido y frágil. Una piedra cortada sin mano golpea la estatua en los pies, destruyéndola por completo. La piedra se convierte en una gran montaña que llena toda la tierra.
Daniel revela a Nabucodonosor que el sueño predice la sucesión de reinos mundiales y el establecimiento del reino de Dios. Nabucodonosor reconoce la grandeza del Dios de Daniel y lo exalta. Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, enfurecido, ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal. Los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego al horno murieron por el intenso calor. Sadrach, Mesach y Abednego cayeron atados al horno de fuego. El rey Nabucodonosor se sorprendió al ver 4 hombres caminando ilesos en el horno. El cuarto hombre en el horno parecía un hijo de los dioses. Nabucodonosor reconoció que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego era el verdadero Dios. Sadrach, Mesach y Abednego salieron del horno sin quemaduras ni olor a humo. La fidelidad a Dios puede protegernos incluso en medio de la persecución. La historia de Sadrach, Mesach y Abednego es un ejemplo de fe inquebrantable. Dios honra a quienes lo honran a Él. La valentía de defender la fe inspira a otros a hacer lo mismo. La historia de Daniel en el foso de los leones ilustra la protección divina sobre aquellos que confían en Dios. Daniel, un hombre de fe, fue arrojado al foso de los leones por negarse a adorar a otro Dios que no fuera el suyo. La fe inquebrantable de Daniel en Dios lo mantuvo a salvo de las fauces de los leones. Dios envió un ángel para cerrar las bocas de los leones, protegiendo a Daniel de todo daño. El rey, al ver a Daniel ileso, reconoció el poder y la fidelidad del Dios de Daniel. Este relato subraya la importancia de la confianza en Dios, incluso en las situaciones más peligrosas. La protección divina se manifiesta para aquellos que permanecen fieles y obedientes a Dios. La historia de Daniel es un testimonio del poder de la oración y la fidelidad a los principios divinos. La valentía de Daniel, al mantener su fe, inspira a otros a confiar en la protección de Dios. La confianza en Dios puede transformar situaciones de peligro en oportunidades para demostrar su poder. La visión de Ezequiel describe un templo detallado, simbolizando una nueva relación entre Dios e Israel. El templo en la visión representa el centro espiritual y la renovación de la comunidad israelita. Las dimensiones y la estructura del templo tienen un significado simbólico relacionado con la ley y el orden divino. La visión de Ezequiel se interpreta como una promesa de restauración y renovación espiritual para Israel. El flujo del agua desde el templo simboliza la vida y la bendición que emanan de la presencia de Dios. La distribución de la tierra en la visión refleja un orden justo y equitativo para las tribus de Israel. El altar en el templo es el lugar central para el sacrificio y la reconciliación con Dios. Las puertas del templo representan el acceso a la presencia de Dios y la comunión con Él. Los sacerdotes y levitas tienen roles específicos en el servicio del templo y la mediación entre Dios y el pueblo. La visión del templo ofrece una esperanza de un futuro restaurado y una relación renovada con Dios. El nuevo nombre de la ciudad, el Señor, está allí. Enfatiza la presencia continua de Dios en medio de su pueblo. La visión de Ezequiel sirve como un modelo para la adoración y la vida comunitaria, centrada en Dios. La visión de Ezequiel representa un valle lleno de huesos secos, simbolizando la desesperanza y la muerte espiritual. Estos huesos secos representan al pueblo de Israel en un estado de exilio y desesperación, alejados de Dios. Dios le pregunta a Ezequiel si estos huesos pueden revivir, probando su fe y la posibilidad de restauración divina. Ezequiel profetiza sobre los huesos, y estos comienzan a unirse, formando esqueletos. Tendones y carne aparecen sobre los huesos, y la piel los cubre, pero aún no hay aliento en ellos. Ezequiel profetiza al viento, y el aliento entra en los cuerpos, y reviven, y se ponen de pie.
Esta resurrección simboliza la restauración espiritual y nacional de Israel, un nuevo comienzo después del exilio. La visión representa la promesa de Dios de reunir a su pueblo y darles una nueva vida en su tierra. La resurrección de los huesos secos también prefigura la resurrección final de los muertos y la vida eterna. La visión de Ezequiel ofrece esperanza y consuelo, mostrando el poder de Dios para transformar la desesperación en vida. La restauración implica no solo la resurrección física, sino también la renovación espiritual y moral del pueblo. Esta visión subraya la fidelidad de Dios a sus promesas y su capacidad para cumplir sus propósitos, incluso en las situaciones más imposibles. Zacarías tiene una visión de un candelabro de oro puro. A cada lado del candelabro hay un olivo. Los olivos proporcionan aceite continuamente al candelabro. La visión simboliza que el trabajo no se logra con poder ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. El candelabro representa la iglesia y su misión de iluminar al mundo. Los dos olivos representan a los líderes ungidos que sirven a Dios. El aceite que fluye representa la unción y el poder del Espíritu Santo. La visión anima a Zacarías a confiar en el Espíritu Santo para completar la reconstrucción del templo. El Espíritu Santo capacita a los creyentes para superar obstáculos y lograr los propósitos de Dios. La visión de Zacarías es un recordatorio de que la dependencia de Dios es esencial para el éxito espiritual. El candelabro de oro representa la presencia y la gloria de Dios. Los olivos simbolizan la paz y la prosperidad que provienen de Dios. La visión de Zacarías ofrece esperanza y aliento en tiempos de dificultad. El bautismo de Jesús por Juan el Bautista en el río Jordán es un evento central en la tradición cristiana. El bautismo simboliza la purificación, el arrepentimiento y el comienzo del ministerio público de Jesús. En el momento del bautismo se manifiesta la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La voz del Padre desde el cielo declara: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». El Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma, simbolizando la unción divina y el poder. El bautismo de Jesús sirve como ejemplo para los creyentes y establece el sacramento del bautismo cristiano. El bautismo representa la identificación del creyente con la muerte y resurrección de Cristo. A través del bautismo, los creyentes son limpiados del pecado original y reciben el Espíritu Santo. El bautismo es un acto de obediencia y un testimonio público de la fe en Jesucristo. La manifestación de la Trinidad en el bautismo de Jesús revela la naturaleza de Dios como tres personas en una. Este evento subraya la importancia del bautismo como un rito esencial para la vida cristiana. El bautismo es un paso fundamental para seguir a Jesús y participar en la comunidad de fe. La escena representa las tentaciones de Jesús en el desierto. Según el Evangelio de Mateo, Jesús enfrenta tres tentaciones principales: convertir piedras en pan, adorar a Satanás a cambio de poder y probar la protección divina. La primera tentación es transformar las piedras en pan para satisfacer el hambre física. La segunda tentación es adorar a Satanás a cambio de poder y dominio sobre los reinos del mundo. La tercera tentación es lanzarse desde el pináculo del templo para probar la protección divina. Jesús rechaza cada tentación citando las Escrituras, demostrando su fidelidad a Dios. La victoria de Jesús sobre la tentación muestra su obediencia y confianza en la voluntad de Dios. La resistencia de Jesús a la tentación sirve como ejemplo para los creyentes. La victoria de Jesús sobre la tentación es esencial para su misión redentora. Al vencer la tentación, Jesús demuestra su capacidad para ser el Salvador sin pecado. La tentación es una prueba de fe y obediencia a la voluntad divina. La victoria sobre la tentación fortalece el carácter y la relación con Dios. La transfiguración de Jesús es un evento clave narrado en el Nuevo Testamento.
Este evento revela la gloria divina de Jesús a 3 de sus discípulos. Según Mateo 17, Jesús llevó a Pedro, Jacobo y Juan a un monte alto. Allí, Jesús se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol. Su ropa se volvió blanca como la luz, simbolizando pureza y divinidad. Aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro propuso construir 3 enramadas, una para cada uno. Una nube luminosa los cubrió, y una voz desde la nube dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. A él oíd». Los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: «Levantaos y no temáis». Al alzar los ojos, no vieron a nadie sino a Jesús solo. La transfiguración prefigura la gloria que Jesús tendrá después de su resurrección. Este evento fortalece la fe de los discípulos y confirma la divinidad de Jesús. La última cena representa el momento en que Jesús compartió su última comida con sus discípulos. Durante la última cena, Jesús instituyó la Eucaristía, un sacramento central en la fe cristiana. La Eucaristía simboliza el cuerpo y la sangre de Cristo, ofrecidos como sacrificio para la redención de la humanidad. Jesús instruyó a sus discípulos a repetir este acto en memoria suya. La última cena marca la transición de la antigua alianza a la nueva alianza a través del sacrificio de Jesús. Este evento subraya el amor incondicional y el sacrificio de Jesús por sus seguidores. La Eucaristía es un recordatorio constante del compromiso de los creyentes con las enseñanzas de Cristo. Participar en la Eucaristía fortalece la conexión espiritual entre los creyentes y Dios. La última cena es un símbolo de unidad, amor y servicio mutuo entre los miembros de la comunidad cristiana. Este evento es fundamental para entender el significado del sacrificio redentor de Jesús en la cruz. La institución de la Eucaristía ofrece esperanza y vida eterna a quienes creen en Cristo. La última cena es un llamado a la reflexión y al compromiso con los valores del Evangelio. El jardín de Getsemaní es el lugar donde Jesús oró antes de su arresto. En Getsemaní, Jesús experimentó una profunda angustia y oró fervientemente. La oración de Jesús en Getsemaní muestra su total sumisión a la voluntad del Padre. La sumisión de Jesús a la voluntad del Padre es un ejemplo de obediencia y confianza. Mateo 26 narra la agonía y la oración de Jesús en el jardín de Getsemaní. La oración de Jesús refleja su lucha interna entre su voluntad humana y la voluntad divina. La aceptación de la voluntad del Padre por parte de Jesús demuestra su amor y sacrificio. La sumisión de Jesús es fundamental para el cumplimiento del plan de salvación. En Getsemaní, Jesús oró 3 veces, pidiendo que se apartara de él el cáliz, pero siempre sometiéndose a la voluntad del Padre. El ejemplo de Jesús en Getsemaní nos enseña la importancia de la oración y la sumisión a la voluntad de Dios en nuestras vidas. La escena representa el juicio de Jesús ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Jesús es presentado ante Pilato, acusado falsamente por los líderes religiosos. Pilato interroga a Jesús, buscando pruebas de su culpabilidad, pero no encuentra ninguna. Pilato declara que no encuentra ninguna falta en Jesús, reconociendo su inocencia. La multitud, instigada por los líderes religiosos, exige la crucifixión de Jesús. Pilato, cediendo a la presión de la multitud, se lava las manos, simbolizando su renuncia a la responsabilidad. A pesar de la evidencia de su inocencia, Jesús es condenado a muerte por crucifixión. El juicio de Jesús es un ejemplo de injusticia y abuso de poder. La inocencia de Jesús contrasta con la corrupción y la manipulación de sus acusadores. Este juicio revela la fragilidad de la justicia humana frente a la presión social y política. La condena de Jesús subraya la importancia de la integridad
y la defensa de la verdad. El juicio de Jesús es un recordatorio de que la justicia debe prevalecer sobre la conveniencia y el miedo. La crucifixión de Jesús, narrada en Mateo 27, representa un sacrificio. Este sacrificio se interpreta como una expiación por los pecados de la humanidad. La crucifixión es un acto central en la teología cristiana. Simboliza la redención y el perdón a través del sufrimiento. La crucifixión es un evento histórico con profundo significado espiritual. Este acto de sacrificio es fundamental para la fe cristiana. Representa el amor incondicional y la entrega total. La crucifixión ofrece una vía para la reconciliación con lo divino. Es un símbolo de esperanza y renovación espiritual. La crucifixión es un llamado a la reflexión y al arrepentimiento. Este evento transforma el sufrimiento en una oportunidad de crecimiento espiritual. La crucifixión es un acto de amor y sacrificio sin precedentes. La resurrección de Jesús representa una victoria sobre la muerte, marcando un punto central en la fe cristiana. Este evento simboliza la promesa de vida eterna para los creyentes, trascendiendo la mortalidad humana. Mateo 28 narra el descubrimiento de la tumba vacía y el anuncio de la resurrección. La resurrección valida la divinidad de Jesús y su poder sobre la vida y la muerte. La creencia en la resurrección ofrece esperanza y consuelo ante la pérdida y el sufrimiento. La resurrección transforma el significado de la muerte, viéndola no como un fin, sino como una transición. Este evento central refuerza la fe en la promesa de redención y reconciliación con lo divino. La resurrección de Jesús es un fundamento para la ética cristiana y el amor al prójimo. La tumba vacía es un testimonio silencioso del poder transformador de la resurrección. La resurrección invita a una nueva perspectiva sobre la vida, centrada en la fe y la esperanza. El encuentro en el camino a Emaús narra la aparición de Jesús, resucitado a dos de sus discípulos. Inicialmente, los discípulos no reconocen a Jesús, impidiendo su comprensión de las Escrituras. Jesús explica las Escrituras, revelando cómo los textos proféticos apuntan hacia su sufrimiento y resurrección. La comprensión de las Escrituras es esencial para reconocer la presencia de Jesús. Al llegar a Emaús, los discípulos invitan a Jesús a quedarse con ellos. Durante la cena, Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo da. En este momento, los ojos de los discípulos se abren y reconocen a Jesús. El acto de partir el pan se convierte en un símbolo clave para identificar a Jesús. Después de ser reconocido, Jesús desaparece de su vista. Los discípulos regresan inmediatamente a Jerusalén para compartir su experiencia. La fracción del pan y la comprensión de las Escrituras son fundamentales para el encuentro con Jesús. Este relato subraya la importancia de la fe y la revelación en el reconocimiento de la presencia divina. La ascensión de Jesús al cielo marca su exaltación a la diestra de Dios Padre. Este evento simboliza la culminación de la misión terrenal de Jesús y su regreso a la gloria divina. La ascensión confirma la victoria de Jesús sobre la muerte y su autoridad como Rey del universo. La ascensión es un componente esencial de la fe cristiana, demostrando el poder y la promesa de la vida eterna. Hechos 1 narra el momento en que Jesús asciende ante la mirada de sus discípulos. Este evento marca el inicio de la era de la Iglesia y la promesa del Espíritu Santo. La ascensión de Jesús prepara el camino para su segunda venida y el establecimiento final de su reino. La ascensión es una invitación a los creyentes a elevar sus corazones y mentes hacia las cosas celestiales. La ascensión de Jesús es una fuente de esperanza y consuelo para los creyentes. La ascensión nos recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos. El Pentecostés marca el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles, cumpliendo la promesa de Jesús. El Espíritu Santo se manifiesta como un viento recio y lenguas de fuego,
simbolizando su poder transformador. Los apóstoles son llenos del Espíritu Santo y comienzan a hablar en diferentes lenguas. Este evento marca el nacimiento de la Iglesia y su misión de predicar el Evangelio a todas las naciones. El Espíritu Santo capacita a la Iglesia con dones espirituales para edificación y servicio. El poder del Espíritu Santo permite a los creyentes testificar de Jesús con valentía y convicción. El Espíritu Santo guía a la Iglesia en la verdad y revela la voluntad de Dios. El Espíritu Santo produce fruto en la vida de los creyentes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu Santo es esencial para el crecimiento espiritual y la madurez en la fe. El Espíritu Santo mora en cada creyente, convirtiéndolo en templo de Dios. La Iglesia, llena del Espíritu Santo, es una fuerza poderosa para transformar el mundo. El Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación y la garantía de nuestra herencia eterna. La conversión de Pablo en el camino a Damasco es un evento central en la historia del cristianismo. Este evento demuestra el poder transformador de la gracia divina, capaz de cambiar radicalmente la vida de una persona. Antes de su conversión, Pablo perseguía a los cristianos. Después, se convirtió en uno de sus más fervientes defensores. La conversión de Pablo ilustra que la gracia de Dios está disponible para todos, independientemente de su pasado. La experiencia de Pablo subraya que el arrepentimiento y la fe son esenciales para recibir la gracia de Dios. Su transformación ejemplifica cómo la gracia divina puede cambiar el rumbo de una vida y darle un nuevo propósito. La conversión de Pablo es un testimonio del amor incondicional de Dios y su deseo de redimir a la humanidad. Este evento demuestra que la gracia de Dios no se basa en méritos, sino que es un regalo gratuito ofrecido a todos. La historia de Pablo inspira a las personas a buscar la gracia de Dios y a experimentar su poder transformador en sus propias vidas. La conversión de Pablo es un faro de esperanza, mostrando que nadie está más allá del alcance de la gracia divina. Este relato subraya la importancia de la fe y la obediencia en la respuesta a la gracia de Dios. La transformación de Pablo sirve como un poderoso ejemplo de la redención y el perdón divinos. El Apocalipsis es una revelación del futuro, no un relato del fin del mundo. El Apocalipsis ofrece esperanza y consuelo a los creyentes en tiempos de tribulación. La visión de Juan en Patmos revela la victoria final del bien sobre el mal. El Apocalipsis simboliza la renovación y transformación del mundo. El libro del Apocalipsis está lleno de simbolismo y metáforas que requieren interpretación. El Apocalipsis anima a los creyentes a perseverar en la fe, a pesar de las dificultades. La visión de Juan describe un futuro donde la justicia y la paz prevalecerán. El Apocalipsis no es un libro de miedo, sino de esperanza y promesa. El Apocalipsis revela el plan divino para la redención de la humanidad. El Apocalipsis insta a los creyentes a mantenerse firmes en su fe y a proclamar el Evangelio. La visión de Juan en Patmos es una invitación a la esperanza y la fe en un futuro mejor. El Apocalipsis revela que el amor y la verdad triunfarán sobre el odio y la mentira. La Nueva Jerusalén representa la morada eterna de Dios con su pueblo. Esta ciudad simboliza la unión perfecta entre lo divino y lo humano. La Nueva Jerusalén es descrita como una ciudad de gran belleza y esplendor. Sus muros están hechos de jaspe y la ciudad de oro puro, semejante al vidrio limpio. La ciudad no necesita sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina. Un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, fluye del trono de Dios. El árbol de la vida produce 12 cosechas, dando su fruto cada mes. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición, porque el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Los siervos de Dios le servirán y verán su rostro. Su nombre estará en sus frentes. Reinarán por los siglos de los siglos.